Nelson Castro en nuestros estudios. Pandemia, vacunas y pase sanitario. Un informe revelador, el basural de la comida y además, quiénes son los inactivos del mundo laboral argentino. Con ustedes, su conductor, Nicolás Wiñaski. Bienvenidos todos a Ver y Rever, estamos muy contentos. Ya está con nosotros el querido y admirado Nelson Castro. Lo vamos a llenar de preguntas. Se está riendo Nelson. Le vamos a hacer una entrevista sin concesiones y vas a conocer al hombre detrás del periodista o al periodista detrás del hombre. Es lo mismo, ahí está. Nelson se ríe. Además hay una sorpresa con la que nos va a deleitar a todos. Vamos además a conocer la trastienda de dos bestsellers que sacó casi incontinuado, que son dos obras muy importantes. Una es La salud de los papas y la otra es La salud de Diego, que tiene muchas revelaciones. La de los papas, el libro de los papas es muy impresionante. El de Maradona, obviamente, también. Y va a tocar el piano. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Bella noche. Bella Eso noche. No me lo habías avisado, lo del piano. Sí. Bueno, pero vas a tocar. Es muy generoso. Nelson se va a quedar un rato largo. Con él vamos a ver un informe de un tema que la verdad que nos extrañó. Fuimos a buscarlo y lo encontramos. Hay un basurero de comida, el basural de la comida. En La Matanza hay un lugar donde se tira comida de la que se da con los planes sociales. ¿Por qué? Y además se la queman. Fuimos y estaba. Vamos a conocer eso y además tratar de contestar esas preguntas. ¿Por qué está pasando? Es difícil de entender. Martina Vera, hay una investigación sobre el desempleo en la Argentina. ¿Quiénes son los inactivos en nuestro país? Te vas a sorprender también cuando lo sepas. Y vamos a conocer otra historia que tiene que ver con un lugar muy lindo de nuestro país, que es patrimonio mundial, que no tiene agua. No tiene agua. Es Puerto Pirámides, a donde van las ballenas francas y va mucho turismo. No tiene agua. ¿Por qué? Otra cuestión de la Argentina y tal vez de la grieta de la sed. Los habitantes de Puerto Pirámides en Chubut, a donde llegan las ballenas a aparearse, están viviendo sin agua y vivieron toda la cuarentena casi sin agua y es una situación que es bastante inexplicable. Porque además en un momento que es fundamental para el turismo en ese lugar. Vamos a conocer también ese informe mientras vamos a seguir hablando con Nelson Castro y vamos a ver el tape ahora. Veamos el tape de Puerto Pirámides. La estamos pasando muy mal, ya no solo no se puede trabajar, sino ya no se puede ni vivir, no tenemos agua, no tenemos respuestas del gobierno provincial que nos tiene tirados y tiradas hace años. Es imposible llevar adelante un negocio cuando en una semana hay 14 cortes eléctricos y semanas en las que el servicio de agua está en niveles críticos. No disponemos de agua ni tampoco de políticas de Estado para resolver el tema, que es crónico, de hace mínimo 40 años. Ajá. Cuando dice no hay agua potable, que no hay agua potable en todo el pueblo, ¿cómo es? No hay agua potable en todo el pueblo, tenemos una planta desalinizadora que no da abasto. Usted, por ejemplo, como se abre la canilla de su casa y no hay agua. Hace 33 días que por lo menos en mi domicilio no tengo agua y pasa lo mismo en un montón de emprendimientos y pymes que se están muriendo. Es más, es una invitación para que nos mudemos de Puerto Pirámides. Después de tanto tiempo que estamos tratando de poder recibir de la mejor manera posible a pasajeros que nos vienen a visitar, nos encontramos realmente con este problema gravísimo que cada vez el tema del agua pareciera que no va a tener nunca solución y cada vez es más difícil. Vecinos que hace un mes no les entra agua en sus casas, que tienen que viajar a la ciudad de Puerto Madryn a 100 kilómetros para poder bañarse. Digamos, la falta de respuesta a raciones no tiene que ver con una razón política. Posiblemente. Para Puerto Pirámides es un centro turístico crucial para Chubut. Por supuesto, en la costa de la provincia de Chubut, Puerto Pirámides es un imán. Quienes van a visitar las ballenas después se derraman en toda la comarca, así como en El Hoyo, en la cordillera, se derrama en toda la cordillera. Entonces, insisto, yo no sé si será por intereses comarcales de alguna otra ciudad, no quiero pensar eso, pero fue histórico realmente. Lamentablemente Puerto Pirámides está ahogada y sofocada, pero no por agua.
Ahí lo escuchabas al intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, que vino él a Buenos Aires a tratar de solucionar esto por encima del gobierno provincial, que le está ofreciendo hacer un acueducto que va a costar mucha plata. Él dice que tiene una solución más barata, que es una planta potabilizadora. Estamos viendo ahí las ballenas de un lugar que es obviamente increíble y patrimonio mundial de la UNESCO, y en la Argentina no tiene agua. Así como te vamos a mostrar un lugar donde falta comida y se tira la comida, ahí no hay agua, está enfrente del océano y va mucha gente y está complicando para la temporada turística. Vamos a hablar de información cortita de la política, porque está Nelson Castro y queremos matarlo a preguntas, es una metáfora. A ver, los Kirchner y sus juicios orales. Les va a costar a los Kirchner zafar de los juicios orales que tienen que ver con Otesur y los sauces. Fueron sobreseídos sin instancia oral en un acontecimiento único, pero hoy se confirmó que el nuevo presidente de la Cámara de Casaciones, Alejandro Slokar, un militante de justicia legítima, se hizo foco sobre esa información, que es la novedad, va a ser el presidente de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país antes de la Corte, pero que Slokar haya llegado a ese lugar significa que la Sala 1, que tiene que tratar Otesur y los sauces, va a quedar conformada del mismo modo en la que está hasta ahora, con el juez Petrone, el juez Barrotaveña y la jueza Ledesma, y es una sala imprevisible. ¿Esto qué significa? Salvo Ledesma, que milita en justicia legítima, los otros dos jueces no van a votar cualquier cosa. Y va a llegar ahí la apelación que hizo el fiscal del juicio oral, Diego Velasco, para que los Kirchner se defiendan en el juicio oral. Son la apelación 249 páginas de que son dinamita. Dinamita. El fiscal del juicio oral apeló. Quiere que se haga el juicio oral porque hay pruebas. La verdad que deja muy mal parados a el juez Obligado y Grunberg, que son los jueces que hicieron que los Kirchner puedan zafar por ahora de este juicio. Por ahora. Entre otras cosas, dijo Velasco que los fundamentos del tribunal son aparentes, advirtiéndose de una inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad y que están menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, que es lo que no puede tener un juez. Esto es lo que dice Velasco, que además en el resto de las páginas da un montón de información sobre el supuesto lavado de los Kirchner. Yo te voy a dar un solo ejemplo de cómo los Kirchner manejaron su dinero de forma bastante irregular durante estos años con la inmobiliaria Los Sauces, una inmobiliaria fantasma, y sus hoteles. La casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos queda en la calle Mascarielo 441. Escuchá cómo la compran. En el 2009, una empresa representada por un socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, el Bochi, muy amigo de Máximo Kirchner y además de Néstor Kirchner, la compra y la paga 200.000 pesos. Una empresa que se llama Negocios Patagónicos S.A. Al año siguiente, un poco menos, en agosto del 2010, Sanfelice se la vende ¿a quién? A su socio, Máximo Kirchner. Le había costado 200.000 pesos. ¿En cuánto la compra Máximo Kirchner? $250.000. La misma casa. Esto es un indicio de entre el entramado societario de la familia Sanfelice, socio de Máximo, se enjuagaba dinero. Como decía Lascar, que decía así, la rap. Decía cuando lo entrevistaba en Off the Record por la ruta del dinero K. O sea, se compra por muy poca plata y se autovende a la misma familia o al mismo grupo societario por muchísimo más dinero. Ahí entonces entra dinero tal vez negro. Por eso se tiene que hacer el juicio oral, dice el fiscal Velasco. Otra noticia que tiene que ver con camioneros. Hay un freno, por primera vez, de la justicia, de la Cámara de Apelaciones, la capital federal, que integra, entre otros, Ignacio Rodríguez Varela, que le pone un límite a el bloqueo de las empresas. Dice, camioneros, esto es ilegal. No se puede bloquear empresas para conseguir afiliados. Es muy claro el fallo. Y tiene que ver con la pérdida de miedo que tuvieron muchos empresarios. Nosotros tuvimos acá a Verónica Racini, que fue la que los empezó a nuclear en un grupo que es Empresarios Antibloqueos,
Y la justicia determinó que una de las manos derechas de Moyano, Omar Manguera Pérez, es muy fuerte en el sindicato de camioneros, esté procesado ahora. Lo dice la Cámara de Apelaciones. Es por bloquear la empresa Andar Transportadora SRL. Siguiendo con temas que tienen que ver con la justicia y la política, va a empezar una guerra entre la Corte y los Kirchner, o Cristina Kirchner, que sabe además que ese tribunal es el último tribunal o la última instancia a la que van a llegar sus muchos juicios de corrupción. Como por ejemplo el caso Cuadernos, que por ahora está por ahí dando vueltas y va a generar muchas noticias. ¿Qué es lo que va a hacer la Corte? De acuerdo a fuentes que conocen cómo trabaja el tribunal, va a voltear por inconstitucional la ley que modificó el Consejo de la Magistratura. Vos decís, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Es el órgano que regula el trabajo de los jueces, que los puede suspender y que los puede remover. Con la ley de Cristina había más poder de la política en el Consejo. La Corte ahora va a decir inconstitucional. Inconstitucional. Esto es muy inquietante y además, por lo que dicen en la Corte, en marzo es probable que la Corte también rechace todos los planteos de nulidad y de pedidos de peritajes de la causa Vialidad Nacional que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada ya en el juicio oral. Atención con esto, no es año electoral el 2022 y en la Corte dicen que en año no electoral tratan temas que tienen que ver con la política y es probable que a Cristina le vaya mal con esta nueva mayoría que hay en la Corte presidida por Horacio Rosati. Malas noticias también para Máximo Kirchner. Quería asumir a toda pompa el sábado como presidente del PJ bonaerense. Máximo te invitaba, venía a mi cumpleaños el sábado, a mi fiestita, quiero asumir como presidente del PJ bonaerense. Ahora la Cámara Nacional Electoral le acaba de dar la razón al único intendente que lo enfrentó, digamos, en los hechos y en la justicia, Fernando Grey, de Esteban Echeverría, diciendo que este es un caso de gravedad institucional. ¿Por qué? Porque Máximo quiere ser presidente del PJ bonaerense sin que hayan votado sus afiliados. No parece muy democrático. Además, Máximo está flojo de papeles, o por lo menos la lista de Máximo está floja de papeles. Ahora te voy a nombrar a algunos de la gente que él nombró para que lo acompañe en esta aventura del peronismo bonaerense. ¿Para qué quiere Máximo asumir en el PJ bonaerense? No se sabe. Él mismo no tiene la antigüedad necesaria como afiliado del PJ bonaerense para participar del consejo directivo y ser el presidente. Está afiliado desde el 12 de febrero del 2021, nada. Ahora, tiene que tener 2 años. En la rama de juventud él nombró a Yelén Nair López, por ejemplo, que directamente no es afiliada al partido. No es afiliada al PJ. Y está, obviamente, candidateándose a un cargo en el PJ bonaerense, que es la mayor maquinaria electoral de la Argentina. En la rama sindical, Vanessa Siley también está en una situación similar. Hay muchos más afiliados que no son afiliados, afiliados que no tienen el tiempo o la antigüedad necesaria para ser autoridades del PJ bonaerense, que en otro momento se manejaba de otra manera, ¿no? Se votaba para elegir autoridades y no se entraba pateando por una puerta, por decirlo de algún modo. Ayer Máximo juntó en el Congreso a buena parte de los intendentes, entre ellos Insaurralde, Cascallares, para conseguir apoyo. También está dentro de la comisión directiva de Máximo, digamos, Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que está afiliado al PJ de Buenos Aires desde el 3 del 2020. No son 2 años y entonces la justicia tal vez le arruine la fiesta a Máximo Kirchner. Los Kirchner en las derrotas siempre van para adelante y quieren más poder. Bienvenidos a W, Ver y Rever. Ya estamos con el gran Nelson Castro. Es uno de los periodistas más prestigiosos de la Argentina. Es médico y acaba de publicar 2 bestsellers: La salud de Maradona, La salud de Diego y La salud de los papas. Viajó por todo el mundo y hoy lo tenemos acá, Nelson Castro, en los estudios de W. Un periodista distinto en una entrevista imperdible. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Bella noche. Bella noche. Bueno. Acá está el último libro de Nelson Castro.
La salud, ¿por qué hiciste? La salud de Diego está absolutamente documentada. ¿Vos querés saber cómo vivió Maradona? ¿Cómo sufrió su corazón? Por sustancias tóxicas y además por otras cosas, tenés que leerlo. Y además publicó un bestseller, ¿es mundial? Sí, el de los papas sí, y este va en camino de serlo. Y siempre me gusta recordar al equipo que me acompañó, de Pablo Corso y Juan Manuel Lombardero. Así que gracias por tu generosidad. No, al revés, Nelson. La salud de los papas es como un libro final sobre la salud de los papas. Nelson y Marina Artusa no tuvieron acceso al archivo secreto del Vaticano con toda la información de la salud de los papas, toda. Y además Nelson habló con Bergoglio, de eso después vamos a hablar un rato. ¿No tenés sueño a esta hora? ¿Cómo? ¿No tenés sueño a esta hora? No, yo estoy muy bien y feliz de estar acá, así que realmente muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? No, porque te veo bien. Ajá. Te digo lo del sueño porque ¿a qué hora te levantás? Bueno, yo ahora no me levanto más a las 4 de la mañana, así que 7:30 ya estoy despierto y me levanto. Así que mi vida ha cambiado radicalmente. Ya las 4 de la mañana forman parte de un pasado hermoso de mi vida, pero ya pasado. ¿Por qué te dedicaste primero a la medicina? No me dediqué primero a la medicina. Yo estudié las dos carreras simultáneamente. Sí. Yo cuando terminé el secundario, la vocación periodística apareció en la escuela. Yo iba al Instituto Educacional Argentino en Nuestra Señora de Luján. Ahí había una revista que se llamaba Surcos y el director, el maestro José Romulo me invitó a escribir y a mí me despertó la vocación periodística. Así que yo desde los 13 años le decía a todos que iba a ser periodista y médico. Así que las dos carreras las hice simultáneamente. De periodista me recibí antes que de médico porque es más corta. ¿Tienen similitudes? Sí, tienen muchas similitudes. A ver. Porque obviamente vos estás en contacto con las personas y sus historias. Las personas y sus historias. Y desde el punto de vista del razonamiento a mí, de la evaluación de las personas, de la comprensión de los hechos, la medicina me ha ayudado mucho. Así como el periodismo me ayudó mucho cuando ejercía la medicina. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo te ayudó el periodismo en la medicina? Porque me permitió conocer circunstancias culturales de las personas, ¿no es cierto? A veces, siempre en la medicina te dicen, usted está entrevistando a personas, la persona que viene no es una persona, es la persona, ella, sus circunstancias, su familia, para entender los problemas. Y a veces vos, en la medicina, lo que estás es buscando la información, bueno, qué síntomas, qué signos, qué diagnósticos y demás. El contexto de lo periodístico te permite conocer mucho más los contextos de donde vienen, que a lo mejor vos creés conocerlos y no los conoces. ¿Estamos viendo allí? Maradona. Años 70, eso fue 78. Yo trabajaba como periodista deportivo en Radio Argentina con Gillo Arangio y Oscar Daniete Blasco. Yo lo había entrevistado a Maradona cuando era periodista deportivo unas 10 veces. Y por supuesto, sí, que era otra persona de lo que después terminó siendo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba proyectándose humilde, educado, hablaba bien porque él fue al colegio, hizo el colegio secundario, este tercero o cuarto año comercial, y expresaba permanentemente, junto con su talento, un agradecimiento a todos los que lo elogiaban, los consideraban y demás. Así que era absolutamente accesible para entrevistarlo. Te podés imaginar que éramos una multitud queriendo. Yo en ese momento trabajamos junto con Marcelo Tinelli como vestuaristas en las transmisiones y eran las competencias para ver quién hablaba con él. Así que era una persona absolutamente distinta de lo que divino. Ahí tenía 18 años. Y su corazón fue completamente diferente, ¿no? A lo largo del tiempo. Absolutamente, el corazón sufrió mucho, obviamente sufrió como efecto de las drogas, principalmente porque en esta asociación de cocaína y etanol, eso produce en el hígado lo que se llama un metabolito, un producto que se llama cocaetileno, del cual habla muy bien un gran cardiólogo internacional, el doctor Valentín Forster, ¿no es cierto? Y es algo que conocía muy bien acá el profesor doctor Carlos Benjamín Álvarez, que lo atendió. Así que eso hizo, digamos, lo tomó al corazón como un órgano absolutamente vulnerable. Vamos a hablar un poco de actualidad. ¿Cómo no? El COVID, ¿te lo esperabas? ¿Te esperabas tener tantas preguntas durante tanto tiempo en una pandemia? No, realmente que no. Creía que efectivamente iba a ser algo, primero porque nadie tuvo la dimensión de que estábamos frente a una pandemia.
¿no? Realmente, y que cuando se presentó, efectivamente tomó a la ciencia médica, digamos, desprovista, no desprevenida, porque la ciencia médica había advertido al liderazgo político del mundo que podía pasar esto. Sí. Nosotros los médicos, yo estaba informado de esto y demás, pero obviamente ninguno tuvimos la dimensión de lo que iba a pasar como consecuencia de que no se tomaron las medidas en tiempo y forma. Ajá. Y ahora se toma esta medida del pase sanitario. Bueno, el pase sanitario tiene dos caras. El pase sanitario es sinónimo de la falta de vacunas. Claro. Si hubiera vacunas para todos, no haría falta pase sanitario ni acá ni en el mundo. Así que desde el primer punto es consecuencia de una debilidad. Por lo tanto, tiene lógica. No decir, bueno, faltan vacunas, hasta que no se vacune la gente, hay que utilizarlo. Pero tiene desafíos, sobre todo en un país como la Argentina. Vos, para que sea efectivo, tenés que tener credibilidad de las autoridades. ¿Las hay? No. Digamos, disciplina social en cuanto a comportamiento. Hoy está absolutamente maltrecha como consecuencia de las actitudes del gobierno. Facilidad de acceso y capacidad de control. Ninguna de estas cuatro condiciones hoy se dan y esto le quita fuerza. Además, el gobierno lo anunció para el 1 de enero, ¿no? Por supuesto. Eso es como, de acá al 1 de enero, ¿qué? Obviamente, de acá al 1 de enero no tenés nada, pero además tenés el conglomerado del 10 de diciembre. Todas esas cosas pesan. El acto, ¿no? Vos Obvio, decís obviamente, porque entonces vos decís, ahí ¿quién controló el pase sanitario? Nadie. Entonces vos decís, ¿y por qué? Ahí no existía ese problema como existe ahora, y sí existía. Entonces ese es un problema muy grave para vencer cuando vos tenés falta de ejemplaridad. Y por eso se están dando las situaciones de protesta de la gente. Vos le tenés que explicar que tiene racionalidad, y los que no, hubo manifestaciones en La Plata, la gente dice, no, vos sos un pro vacuna, estás con el gobierno y demás, porque se ha generado esto. Ajá. ¿Cuál crees que fue la peor medida que tomó el gobierno durante la pandemia? 3. Tomó una medida acertada, que fue a contramano de lo que se pensaba, decretar la cuarentena. Permitime recordar que en aquel momento el gobierno negaba la importancia del COVID. El segundo elemento, digamos, fue no planear la duración de la pandemia, porque de haberla planeado se hubiera dado cuenta que la sociedad no podía estar en cuarentena estricta durante 2 años, que vos tenías que ver cómo flexibilizaba. 200 y pico de días, sí. Efectivamente, eso no ocurrió. Y el tercer punto, obviamente, la falta de credibilidad de un gobierno que te trataba de asesino, te maltrataba, te amenazaba con procesos judiciales. Un odiador. Sí. Nos dijeron en algún momento. Esto lo dijeron por ser crítico. Un comunicado del Partido Justicialista. Sí, sí. Sí. Por ser crítico del proceso informativo y, digamos, el proceso de investigación de la Sputnik. Claro. Digamos, la Sputnik es una muy buena vacuna, lamentablemente afectada por la intención política de Putin de decir que era la primera vacuna del mundo. Todo eso contaminó todo, y a nosotros nos tocó decir lo que faltaba hasta que se convalidara. Así que eso nos valió ese... Sí. Ahora vamos a mostrar información. ¿Te afecta? No. Nada, Yo vivo nada. muy tranquilo. Mira, a Nico, siempre se lo transmito a periodistas, a colegas jóvenes. Eso es muy generoso como vos todos nosotros. Y demás. El principal capital de nosotros es la honestidad. A mí me afectaría si hubiera actuado, hubiera dicho una mentira, o si la información que nosotros dimos hubiera sido falsa. Eso me hubiera, por supuesto, afectado. Como ni dijimos mentiras, ni nada de lo que dijimos era falso, porque además apareció aquel día Putin que dijo, no me doy la vacuna porque no está confirmada, así que no me afecta para nada. Sé que son los gajes del oficio de ser periodista honesto en la Argentina, y eso para mí es un estímulo y un compromiso. Ajá. ¿Te costó llegar a ese proceso, a que no te afecte? No. Me ayudó mucho la experiencia que tuve en los Estados Unidos. Yo tuve una gran suerte formativa que fue hacer la beca del World Press en el año 85 durante un año en los Estados Unidos. Y me tocó trabajar en el Washington Post,
en la Radio Pública Nacional. Están escuchando, ¿no? Y en la NBC. El día que llegué, siempre recuerdo el día que llegué a la Radio Pública Nacional, NPR, como interno. Entonces, en ese momento, NPR, que es la radio como si fuera Radio Nacional, absolutamente independiente, el editorialista estaba diciendo, textual, hoy el presidente Ronald Reagan ha recibido un informe de inteligencia y luego de su lectura ha tomado estas decisiones. He aquí una noticia importante, dijo. Sabemos que el presidente Reagan sabe leer. Era la radio pública. Después de haber visto eso y de haber vivido situaciones de ese tipo como otras, que no quiero nombrar, yo la voy a contar, ¿puedo? Por lo menos una. Sí. Fuiste el primer argentino acreditado, ¿no? Como periodista en la Casa Blanca. Uno de los pocos argentinos acreditados en la Casa Blanca. Y tuviste como un boxing verbal con Reagan, llamémoslo así. ¿Cómo fue? Era una conferencia de prensa por el Iron Gate, ¿no es cierto? Y entonces obviamente Reagan estaba muy vapuleado. Se abrió la conferencia y se permitió el ingreso de periodistas no acreditados. Yo en el momento era colaborador de una cadena hispana y entonces estaba acreditado, entonces al hablar inglés necesitaban a alguien bilingüe. Entonces fui, cuando llegué me dijeron, en general no preguntan los corresponsales extranjeros, pero como era una cosa de tamaño, me dijeron, va a haber 4 preguntas de corresponsales extranjeros y a usted le tocó en el sorteo. No porque me conocieran, sino porque al medio que yo representaba. Entonces yo le hago una pregunta a Ronald Reagan vinculada con Oliver North y Reagan me dice, no voy a responder esa pregunta porque es capciosa. Yo por supuesto te puedes imaginar, me quedé silente, me estaba sentando y varios periodistas, pero un periodista que estaba en la primera fila, 4 filas más adelante que yo, a quien yo no conocía, se levantó y dijo, señor presidente, y Reagan obviamente lo conoció porque era un corresponsal del New York Times. Ajá. Cosa que yo no sabía. Entonces él le dice, sí, por favor, Nicolás, quiero decirle una cosa, señor presidente, usted acá no está para evaluar la intencionalidad de nuestra pregunta, está para contestarla, así que contéstele al colega. Y Reagan dijo, sí, tiene razón, me dijo, a ver usted, señor, bueno, ¿cuál es la pregunta? No. Por supuesto yo me quedé impactado, entonces cuando terminó la conferencia de prensa fui a verlo al colega, que lamentablemente después supe, falleció joven. Y entonces le digo, mira, soy fulano de tal, me dice, sí, ¿te puedo ayudar en algo? Porque él no me había visto, porque estaba a 4 filas. Le digo, mira, soy el periodista que pasó esto. Ah, bueno, mucho gusto, me dice, vengo a agradecerte, le dije yo. Y él me dice, ¿agradecerme por qué? Y porque cómo me defendiste. Y él me dijo, ¿y vos no hubieras hecho lo mismo? Y yo le confesé, le digo, mira, la verdad que no lo sé. Lo único que sé es que a partir de hoy voy a hacer lo mismo con cualquier colega cuando le toque esa situación. Entonces, me alegra que me hayas hecho recordar esto. Después de haber vivido esto, nada de estas cosas me puede inquietar. Vos escribís, ¿no?, una columna en Perfil. Sí. ¿No te juntás con políticos? No, yo eso lo aprendí, eso me lo enseñó Bob Woodward. Lo cual no significa... Bob Woodward es, junto a Bernstein, los redactores del Washington Post que llevaron adelante la investigación del Watergate que terminó con la renuncia de Richard Nixon, ¿no? Entonces, esto, voy a decirte una cosa muy personal que no significa ningún juicio sobre los colegas que hacen distinguido otras cosas. Pero él me dijo esto, me dijo, mire, usted va a trabajar en radio y televisión, me dice, es distinto a los que escribimos, ¿no? Porque los que escribimos podemos tener una visión más distante psicológicamente del entrevistado. Entonces me dice, usted que va a trabajar en televisión y radio, la entrevista es algo psicológico, digamos, está lo psicológico como usted está, ¿no? Entonces él me dijo esto, imagine que usted, voy a ejemplificar lo que le quiero decir. Entonces él me dice, imagine usted, me dice, le voy a dar un ejemplo que no es mío, me lo enseñó Jack Anderson, el padre del periodismo de investigación. Y sé que otros se los repitió también. Entonces me dice, suponga que usted es un periodista importante, entonces si hoy Hitler viviera, hubiera decidido darle una entrevista. Y a lo mejor el día antes Hitler lo invita a tomar el té a su residencia y le da masitas, lo invita. Puede que usted tenga la duda ante la generosidad, la amabilidad de un hombre que lo trata tan bien, decir, ¿y este hombre es el que está haciendo las atrocidades que hizo? Y cambiara su actitud. Siempre me lo acuerdo de eso, siempre me lo acuerdo. Por lo tanto me dijo, limite esos contactos porque la distancia emocional es muy importante. Y a mí me hizo muy bien. ¿Por qué? A ver, por ejemplo... Porque me dio tranquilidad absoluta
para trabajar sabiendo que a lo mejor muchas veces esa entrevista con esa instancia iba a ser el final de la relación profesional con esa persona y de que esa persona dijera nunca más, cosa que me pasó varias veces, una de ellas con Menem. Ajá, a ver cómo fue. Una vez tuvimos una discusión enorme y no me atendió nunca más. Pero eso es producto de obviamente esta actitud, es decir, yo no lo sentí, digamos, como tal, y cuando muchos dijeron, con usted no vamos a hablar, le digo, no se preocupe porque a mí no me cambia la vida, y le digo, y yo ya voy a tener quien colabora conmigo y demás, quien va a tener acceso a esas fuentes. Te pasó con Cristina Kirchner, me imagino. Sí, claro. Cristina Kirchner supo venir acá muchas veces. Cantaba. Muchas veces. Realmente, y valoraba nuestra independencia. Néstor Kirchner vino también acá. Vino acá 2 veces. Alberto Fernández ni hablar, ¿no? Muchas veces. Además, digamos, hoy ese mentiroso que es el presidente de la República vino muchas veces a mi programa. Y además tenía cosas durísimas contra Cristina, quien trató de psicópata política. Sí. Como tranquilidad, por supuesto, cuando Alberto Fernández fue electo presidente, yo nunca me había reunido con él, pero además nunca más, salvo un pequeño minuto en un programa con Rivadavia, con González Oro, nunca más me consiguió una entrevista. Y yo me siento muy tranquilo de tener esa norma, realmente, porque nadie me podría decir, bueno, tampoco con Macri me pasó, que sé que está enojado conmigo. Así que sí, eso para mí es una tranquilidad enorme, Nicolás. Ahora, con Cristina sos bastante duro porque haces como un diagnóstico de su salud mental. Bueno, yo escribí su libro, Sí. que su libro no es un invento mío, es producto de lo que comentaron sus médicos. Y por supuesto, además yo tengo criterio médico, así que yo veo la personalidad de Cristina, que es una personalidad egocéntrica, narcisista y demás, es pública para todos, ¿no es cierto? Y el síndrome de Ubris que el otro día me daba mucha gracia cuando leía el artículo de Marcos Peña hablando del síndrome de Ubris, Sí. por el cual me vapulearon, cosa que a mí me daba muchísima gracia, ¿no es cierto? Realmente. Así que Cristina es una persona que tiene esta patología, que tiene consecuencias políticas, por supuesto. Ajá. ¿Y Alberto Fernández? Alberto Fernández es un mentiroso y obviamente una persona también de una psicología complicada, que le tiene miedo a Cristina. Le tiene miedo. Tiene a Cristina. Y que vive con Un día pareció lo contrario, ¿no? Cuando le dijo, quédate tranquila, Cristina. No, bueno, eso es porque tiene miedo. Es decir, ¿cómo el presidente de la República? ¿Qué tiene que decirle al presidente de la República que tenía? Quédate tranquila. Aquí nada más, en un fallido, si escuchás el audio, la trató de presidenta. Le dijo, no, que es tranquila el presidente. Es un hombre que ha terminado siendo un mentiroso, lo digo con todas las letras, que esto marca una patología también, ¿no es cierto? Porque no era la persona que ni vos, ni yo, ni muchos otros conocimos, ni siquiera durante los años de gobierno de Kirchner, porque en los años de gobierno de Kirchner, él tenía a veces juicios, más allá de lo que lo defendía, críticos de Néstor Kirchner. Te quedas un rato más. Sí, Está el piano por ahí. Lo vas a tocar. Si querés. Por supuesto, lo voy a hacer por vos, no me habéis dicho nada. Nadie toca, ningún pianista toca sin practicar antes de tocar y conocer el piano, pero por vos y tu gente y tu producción y tu enorme audiencia lo voy a hacer. Eso siempre es tan generoso, gracias. A vos. Vamos a ver este informe que es el basural de la comida. Encontramos un lugar donde se tira comida que es la que dan con los planes sociales. Es en La Matanza. Míralo. Mientras crece la asistencia social en los barrios más vulnerables, empiezan a verse postales inusuales. La comida que reparte el gobierno termina tirada en basurales e incendiada. Fuimos a La Matanza y encontramos paquetes de garbanzos, de polenta, de fideos, bolsones de pan y restos de otros alimentos que estaban quemados en el ingreso a Villa Palito. Pan, cebolla, mira. Mira, garbanzos. Mira esto. Mira, mira.
Efectivamente hay un montón de cosas tiradas y quemadas, ¿no? Leche, garbanzos, polenta, azúcar, harina. ¿Hay exceso de asistencia? ¿Por qué no se consume esa comida? ¿Hay mala administración de los recursos? Los vecinos están sorprendidos y buscan explicaciones, aunque prefieren no salir en cámara por temor a represalias. Una vez traje mi perra para caminarla, hacerla caminar y bueno, y me encontré que realmente sí, era así las cosas, sí, que había mercadería tirada. Y es una lástima porque tenemos la ayuda del gobierno y bueno, ¿Y por qué que pase esto. Porque hay de todo y mucho. Sí, se ve que sacan lo que más necesitan y lo otro que no usan lo desechan acá. Ahí estábamos en Villa Palito. Obviamente la comida la queman. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Dicen que la ayuda social de los colegios es el SAE, Servicio Alimentario Escolar. El Ministerio emite las partidas a los municipios y los consejos escolares definen después su distribución. Dijeron que no hay ninguna denuncia formal para investigar qué es lo que pasa. La comida que sobra también se revende en ferias populares del conurbano. Otro dirigente del PJ bonaerense me dio una explicación que yo hasta ahora no había pensado, porque la pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿No? En un país donde hay hambre se tira esta comida. Parece que hay punteros, no estoy diciendo que este sea el caso, estoy diciendo que este sea el caso, y no tienen que tomar represalia con ninguno de los vecinos que solamente quería informar lo que estaba pasando, porque la situación ahí fue complicada. O un poco. Este dirigente me decía que hay punteros, insisto, no estoy hablando de este caso en particular, que para especular políticamente se guardan la comida de la ayuda social y en algún momento se vence. Y entonces la tiran y la queman. La verdad que es un enigma que no pudimos resolver por qué está este basural de la comida ahí como está. ¿Qué pensás, Nelson? Bueno, qué triste, qué tragedia, ¿no? Tirar comida en un país donde hace falta tanta comida. Forma parte de este disparate que ha generado el manejo político de la pobreza. Es realmente una vergüenza. Esto es una demostración de todo lo que la política se alimenta de la pobreza, que llega a este verdadero disparate, ¿no? De ver cómo especulan con el alimento, si te lo doy, si no te lo doy. No te lo doy porque necesito tal o cual favor, ¿no? Esto es una demostración del nivel de esclavitud social que genera la pobreza cuando queda a expensas del uso político de una dirigencia política con altos niveles de inescrupulosidad. Vamos a hablar un poco de vos, de algunas cosas tal vez desconocidas. A ver, ¿cómo? ¿Es cierto que alguna vez viviste o te quedaste viendo en vivo una grabación de una película sí, cuando fue así. Cuando estaba haciendo precisamente la beca del WordPress, estalló la crisis del SIDA, porque falleció Rock Hudson. Fue una cosa impactante. Entonces cambió, el mundo de Hollywood estuvo muy... Y entonces el tema del cine pornográfico estaba realmente en auge. Entonces estábamos nosotros en Hollywood precisamente, y llega una invitación para nosotros los becarios, porque iba a haber una conferencia de prensa internacional de actores y actrices de las películas pornográficas para explicar qué iban a hacer con el uso del profiláctico, porque eso generaba todo un desafío. Entonces nos invitaron a la conferencia de prensa en un set de grabación. Y los actores y actrices y el director quería que nosotros viéramos cómo era la película para que nos diéramos cuenta de lo que generaba el tema del profiláctico. Así que éramos unos 30 y pico de periodistas en unas gradas viendo una película, digamos, sexual. Y fue Estuvo muy interesante. Porque te confieso que no, porque uno la mira con gracia y demás, ¿no? Bueno. Entonces, uno la ve, pero vos tenés que ver ahí que había un mundo de gente, estábamos nosotros, el director, los asistentes, el asistente tomando con la cámara con todo detalle, y demás, ¿no es cierto? La penetración peniana y todo eso, y nosotros viéndolo por pantalla. Entonces nosotros nos reíamos todos, cuando dijimos, entonces uno dijo,
¿cuántos de ustedes podrían hacer esto acá? Nosotros no miramos ninguno. Entonces fue una cosa impresionante porque después vinieron entonces los actores. Entonces el director, una cosa interesante, le decía, todavía no pueden terminar, todavía no pueden. Entonces decía una cosa, un dominio profesional, Nico, que yo además como médico, un punto de vista fisiológico, digo, amigo, hay que tener un control psicológico fenomenal. Terminaron, hicieron un corte, vinieron, nos explicaron, actores y actrices, 6 eran en total lo que iban a hacer, el tema profiláctico, si lo iban a usar, no lo iban a usar. Después dijeron, bueno, el director, bueno, vamos que tenemos que seguir. ¿Quieren quedarse? Todos nos quedamos. Se quedaron, porque entonces hasta el final. fue toda una experiencia fenomenal. Terminamos todos aplaudiendo, porque realmente tenés que tener una calidad, una concentración mental para poder hacerlo. Con criterio, como hacerse totalmente como hacer, pero además con un criterio, porque para dominar cosas que son instintivas, vos no dominás, digamos, lo que es una relación sexual, digamos, lo hablo médicamente, la erección, esto, una cosa impactante que generó que todos termináramos aplaudiendo eso. No me olvido nunca de eso, fue muy divertido. ¿Vamos al piano? Bueno, vamos. A ver. Sí. Ahí está. Gracias a ProMúsica que nos ha prestado. ¿Puedes contar una cosa antes de Nelson? ¿Cómo? Sí. Cuento una cosa antes de Nelson. ¿A dónde voy? Acá. Muchas veces en la redacción, cuando yo salgo de TN Central, lo encontraba así a Nelson, ¿no? Solo. Hasta que me di cuenta que estabas practicando. Yo estudié dirección de orquesta y siempre a veces tengo alguna obra que estudio, ¿sí? Así que... Muy interesante. Yo le ¿qué estás tocando? Es muy bajo, lo que sea. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿qué vas a tocar? Bueno, voy a tocar algo que gustó mucho una vez que lo toqué en la mitad, así que me lo pidieron tanto que lo voy a repetir, que es una miniatura romántica de Alexander Yarvenka. A ver.
muy emocionante. La miraba a Nati López que está emocionada también. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querés tocar alguna más? Vamos a ver. Suficiente. A ver, ¿Cuándo empezaste a tocar el piano, perdón? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste a tocar el piano? Estudié cuando era chico, pero empecé a estudiar ya grande. Así que primero yo fui concertista de guitarra, ¿sí? Así que el piano vino después. Así que pocos acordes de un preludio Chopin, ¿eh? El pedal. Chopin, un fragmento, ¿sí? Bravo. ¿Está? Cumplí. Sí. Estaba nervioso. No, muy tranquilo. Sí, lo que pasa es que los pianistas tienen un verdadero problema, que es no tocar con su instrumento. Ajá. Entonces, todos los otros instrumentistas llevan su instrumento, el piano no. Entonces tenés que adaptarte al piano. Por eso ningún pianista toca sin probar el instrumento. Muchas gracias. No, a vos, un gusto. ¿Te gustó? Sí, muchísimo. Te iba a pedir la marcha peronista, pero creo que no. Algún tema de Queen, ¿no? Que te gusta mucho. Próximamente. Sí. ¿Te enojas con vos mismo alguna vez? En general, no. Por supuesto, cuando me equivoco me da bronca. Una bronca interna. Uy, no podés cometer este error. Y demás. Pero no. Es como siempre contento, siempre tranquilo. Se lo agradezco a la vida. Yo tengo buen humor permanente. Me acuerdo cuando fui interno del NBC, el primer día que llegué ahí a Today, a las 5 de la mañana, entonces va el primer día que toca que llama. Entonces el productor ejecutivo me llama y me dice, tengo que hablar con usted. Y entonces, bueno, que esto, que aquello, que sí, que esto. Y no, me dice, no me interesa mucho su currículum porque ya lo vi y demás. Usted está acá para aprender, así que va a pasar 2 meses aquí aprendiendo. Quiero saber cómo es su humor. Le digo, mire, yo tengo... Y su trato de la gente. Le digo, mire, yo tengo... La verdad que buen humor, me levanto tranquilo y demás, y mi trato es bueno. Perfecto. Eso es todo lo que quería saber, me dice, porque si usted no tiene buen humor y su relación con la gente es mala, acá se terminó. Pero además me dice, le voy a dar un consejo para su vida. Si usted a las 5 de la mañana está de mal humor, tiene un problema en su vida. Muy bueno. Vamos a una tanda, después el informe de Martina Vera sobre los inactivos. ¿Alguna pregunta más a Nelson? ¿Cómo no? Ahí estamos de vuelta en W Ver y Rever con Nelson Castro. Ya viene Martina Vera con su informe. ¿Cuál fue el peor momento de tu vida? Bueno, yo no tengo conciencia de eso porque tenía 15 días de nacido. Yo tuve, la gente conoce mis cicatrices. Son producto de una erisipela gangrenosa debido a un desgraciado error médico. Y obviamente eso me llevó a estar en coma, hice una meningoencefalitis y estuve en coma durante 20 días. Y siempre mi mamá y mi papá guardaban la fe de bautismo del sacerdote que vino a bautizarme y me dio la extrema unción. Así que ese fue el peor momento de mi vida, del cual por supuesto yo solamente tengo el relato de lo que fue lo que me dijeron mi mamá y mi papá. Le agradecemos primero a ProMúsica por habernos prestado el piano en el que Nelson tocó tan bien y le agradecemos por haber tocado también para nosotros. Si tuvieras un espejo, ¿no? Sí. O viéndote ahí, ¿qué ves cuando te ves? Veo a alguien que yo en ese momento tenía exactamente 24 años, era el año 79. Alguien lleno de ilusiones en cuanto a los proyectos que tenía profesionales, lleno de sueños. Y cuando lo veo, estos son exactamente 42 años después, me parece increíble haber podido lograr muchos de esos sueños. Así que la veo como... Siempre me emociona verlo eso, porque digo,
En aquel momento muchas cosas que pasaron en mi vida eran sueños e ilusiones, así que yo soy muy agradecido de la vida y cuando veo esta foto me hace redoblar el agradecimiento. ¿Sos feliz? Sí, me siento feliz. Soy feliz con lo que es mi vida, con la familia que tengo, mi hermano, mi sobrino Yamila y Daniel, y soy feliz por tener salud, soy feliz por hacer lo que quiero, soy feliz por sentirme querido y por tener proyectos para la vida, ¿no? Y ahí, ahora una foto más actual. Sí. Déjame ver esa. ¿Sí? ¿Qué ves cuando te ves? Sí, esto estaba fundamentalmente en... Esto que era Alemania, ¿no? Así parece. Déjame ver. Sí, sí. El Checkpoint Charlie, efectivamente. Sí. Eso fue cuando fuimos a Berlín para los 30 años de la caída del... Pero más allá del lugar, ¿no? La foto. Cuando te miras al espejo. Sí, veo a alguien emocionado porque a mí me impactó tener idea de lo que generó eso, de la gente que murió. Más allá del acontecimiento, hoy te levantás a la mañana. Sí. Te mirás al espejo. ¿Y qué pensás? Cuando yo me miro al espejo lo único que tengo es agradecimiento. Agradecimiento. Tengo agradecimiento por todo esto que te dije. Por la alegría de vivir cada minuto y cada día de mi vida. Nelson, nosotros tenemos mucho agradecimiento acá, todos con vos. Es muy generoso Nelson Castro, es una persona noble, que siempre cuando alguno de nosotros, y quiero hablar por todos, tiene algún problema, Nelson siempre está. Yo he chateado con él hasta la 1 de la mañana, interrumpiendo su gimnasia que hace antes de dormir. Perdón sí. Que lo cuente. Gracias, Nelson Castro. Yo te doy las gracias a vos y a todos. Y siempre tengo algo que digo que me enseñó un gran maestro. Yo tuve 3 grandes maestros de la medicina. Los profesores Nicolás Lavalle, Horacio Ronco y Juan José Fernández. Y uno de ellos siempre me decía, Nelson, mirá, nadie sabe cuánto va a vivir, ¿no? De esta vida te llevas lo que das y dejas todo lo que tenés. Impresionante. Forma parte de mi vida. ¿Te quedas igual sí, cómo no. Para ver el informe de Martina? Mucho gusto, con mucho gusto, un placer. Los inactivos. Hola, Martina. Nico, los inactivos. Suscribo, de paso, dicho sea de paso, totalmente a tus palabras. Es un honor que Nelson esté acá. Y también es un honor que pueda darnos sus comentarios sobre este tema, porque en la Argentina hay una paradoja enorme y viendo tu informe, Nico, también me surge la siguiente duda, ¿no? Mucha gente necesita comer, muere del hambre, pero a la vez vemos un basural enorme lleno de comida. Bueno, te cuento que hay otra paradoja también y es la del mercado laboral. Miles buscando empleo desesperadamente, y no es para menos en el contexto en el que estamos, pero también miles que buscan emplear a personas y no las encuentran. A ver. En un país con el 42% de pobres hay miles de personas que buscan empleo desesperadamente pero no lo encuentran. ¿Quiénes son los inactivos en la Argentina y qué está pasando con el desempleo en este país? Lo que existe es un desempleo desaliento estructural. Hay gente que perdió su empleo en el contexto COVID y esas actividades, o por su edad, o por su perfil de calificación, o por lo que fuese, no está encontrando trabajo, ni siquiera busca porque cree que no lo puede encontrar. Bien medido, ese empleo no sería el 9%, sino el 14%. Ahora, al mismo tiempo, si considerás que hay una gran cantidad de gente que hace trabajos de indigencia, su empleo inestable, vendedores ambulantes, limpiavidrios, changas de cualquier naturaleza, en realidad sumás en Argentina un 30% de desocupación real. Tengo 3 hijos y estoy divorciada. Hace 3 años más o menos, un poquito más, que estoy buscando trabajo, no lo consigo. Por lo general lo que me dijeron es o que mi currículum estaba sobrevaluado, no sé si es la palabra correcta. Yo soy técnica en comercialización, hice 2.º año de recursos humanos, administración de todo lo que era la parte de salud, cursos, seminarios. Se me ocurrió la idea de no molestar a nadie. Agarré un cartón, pintura que tenía, un pincel y puse busco trabajo y bueno, busqué una zona. Lo que yo necesito, trabajo en un lugar que
pueda contar todos los meses con el dinerito, que por favor, que no me, viste, pagar la luz, el gas, que no me corten esas cosas, ¿me entendés? Eso es lo que es un bajón. Yo no quiero que me regalen un paquete de arroz, lo quiero pagar yo el paquete de arroz, ¿me entendés? Aún con estas cifras hay una paradoja enorme en el país, porque mientras unos buscan empleo desesperadamente, otros dicen que no encuentran personal para contratar. Trabajar en un horno pisero, en este caso es trabajar en una temperatura muy alta, muchas horas, y se han encontrado otras alternativas a través de la pandemia, de otro tipo de trabajo virtual o desde casa, que ha hecho que la gente por ahí no esté tan apegada a este esfuerzo de tanto tiempo y de tanto calor, ¿no? De hecho, tenemos pedidos de búsqueda de tanto de la Argentina, de todo el interior. El segmento no calificado no tiene demanda de empleo y por otra parte la reactivación de la pequeña y mediana empresa, de empresas dinámicas, de nuevas empresas buscan perfiles de calificación más educados, más formados y tampoco tienen la oferta porque no tenemos esos trabajadores formados adecuados para ese tipo de demanda. Hoy de cada 100 personas hay 54 inactivas, pero esto no quiere decir que todas esas personas estén buscando trabajo. Eso sí, entre quienes sí buscan empleo, 1 millón de personas abandonaron el mercado por un llamado efecto desaliento que los lleva a pensar que realmente no van a conseguir lo que buscan. Pero no te estoy hablando solamente de 1, de 2, de 3 trabajos donde yo presenté, que incluso en todas las páginas me anoté, está mi currículum en LinkedIn, está, no hay forma. Muy fuerte, ¿no? El informe, Martina. Sí, muy triste también, Nico, porque aunque no lo creas, hay cientos, miles de desocupados que están buscando emplearse y que cuentan sus historias en las redes sociales, pero no se abren a contarlas en cámara porque se sienten avergonzados de no poder encontrar algo tan digno como un trabajo, ¿no? Y tienes también esta distancia enorme entre, bueno, soy muy calificado para que me emplees o no tengo las calificaciones necesarias. Lo que está claro es que las políticas públicas que por ahora existen no están solucionando este problema, si es que se las puede llamar así, ¿no? No hay un plan tampoco económico al que se pueda adscribir una solución para lo que está ocurriendo. El gobierno habla ahora de que va a convocar a universitarios y a catedráticos a inventar algunas soluciones para este problema y los va a premiar hasta con 5 millones de pesos. Veamos qué se consigue. Nelson, ahora sí, la última pregunta. ¿Viviste afuera? ¿Volviste? Y este país, no sé si era peor, igual, y ahora es así. ¿Te arrepentís de haber vuelto? ¿O qué pensás de lo que va a ser nuestro futuro? No, no me arrepiento de haber vuelto. Pero el país que yo volví en el año 87, teniendo ofertas de trabajo muy importantes, tanto médicas como en los medios, en los Estados Unidos, era un país absolutamente distinto del que es hoy. Y te confieso que nunca imaginé, cuando volví a la Argentina, que exactamente 34 años después la Argentina iba a ser el país que hoy es. Realmente me impacta. Y por eso yo hoy entiendo a los que se quieren ir de la Argentina. Los entiendo perfectamente. Y me cuesta encontrar argumentos para decirle a la gente joven que no se vaya. Cuando volvía de Roma, del último viaje, de entregar el libro al Papa y de hacer la cobertura del G20, en el avión vinieron a verme unos 20 padres, ¿no? Que me habían visto a saludar. Todos, absolutamente todos, llorando, me decían, venimos de visitar a nuestros hijos que se fueron. Pero no porque les faltara el trabajo, tenían buenos trabajos. Estaban agobiados de vivir en un país con la mala condición, mala calidad de vida que le da la Argentina y un país sin proyección de futuro. Eso es una cosa tremenda. Nelson Castro, gracias por haber estado acá y por tu ejemplo. Gracias. En serio, después de la tanda, una perlita de Nati López. Perdón, Franco Mercurielli, perdón. Yo sé que te debo muchos minutos.
Nati López tiene una última perlita. Sí, te traje la última salida, podríamos decir, de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de que se implemente el pase sanitario, porque estuvo viendo a Babasónicos este fin de semana en el estadio Atenas de la Ciudad de La Plata. ¿Te gusta Babasónicos? Más o menos. Bueno, el gobernador le gusta. Mirá, estuvo. Mirá. Fue bien. Sí, le fue bien. Le fue bien a Babasónicos y a él también, ¿no? Sí, le pedían se le igual alguna fotos, selfie. Le fue bien, sí. Bueno, el próximo 21 se implementa el pase, ya esto claro, es cierto. Lo puede hacer, pero mostrando su propio pasaporte. Y los demás, ¿no? Nos vamos, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a toda la gente que está detrás de cámara, fue muy lindo escuchar a Nelson Castro. Franco, ya te voy a devolver todos los minutos que te debo, lo prometo. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene.